En cuanto a los corciros, tan pronto se dieron cuenta de que la flota ateniense se acercaba y que la de los espartanos se alejaba, hicieron entrar en secreto en la ciudad a los mesenios, que habían quedado hasta entonces fuera de los muros, e hicieron pasar a las naves que habían equipado en el puerto. Y durante esta travesía mataron a todos los adversarios que cogían. Después, haciendo desembarcar a todos quienes habían persuadido a que se embarcaran, los fueron exterminando, y penetrando en el templo de Hera, convencieron a unos 50 suplicantes para que se sometieran a un juicio, en el cual fueron todos condenados a muerte. Cuando la mayoría de los suplicantes, que no les habían escuchado, se dieron cuenta de lo que pasaba, se mataron unos a otros allí mismo en el santuario. Algunos se ahorcaron en los árboles y otros se dieron muerte del modo que cada uno pudo. Durante los 7 días que siguieron a la llegada de Eurimedonte, y en donde él estuvo con sus 60 naves, los corciros asesinaron a aquellos de sus conciudadanos que tenían por adversarios. Y aunque las acusaciones iban dirigidas contra los que querían derribar la democracia, algunos murieron por venganzas personales, y otros a quienes se le debía dinero a manos de sus deudores. La muerte revistió las formas más variadas, y como suele suceder en circunstancias como esta, no se retrocedió ante nada y aún más, pues el padre mataba al hijo. Los suplicantes eran arrancados de los santuarios y muertos a sus mismas puertas, e incluso algunos fueron emparedados dentro del templo de Dionisio, muriendo de ese modo. Tal fue, en efecto, el grado de crueldad que llegó a alcanzar la guerra civil, y ella fue más sensible por ser la primera de todas. Pero en adelante, todo el mundo griego, por así decirlo, fue convulsionado por las discordias que surgían por doquier entre los jefes del Partido Democrático, que llamaban su ayuda a los atenienses, y los aristócratas, a los lacedemonios. En tiempos de paz, no hubieran tenido ni el pretexto ni la intención de hacerlos venir, pero, una vez en guerra, a cada uno de los partidos, si querían una revolución, se les presentaba la oportunidad de conseguir ayuda extranjera, tanto para dañar a sus adversarios como para aumentar su propio poder. A favor de estas convulsiones, se vio abatirse sobre los pueblos calamidades sin cuento, como se produce y se producirá siempre, mientras la naturaleza humana siga siendo la misma, pero que se acrecienta o disminuye y cambia de forma según las circunstancias que intervienen en cada caso. En tiempos de paz y de prosperidad, las ciudades y los individuos tienen más buenas disposiciones, porque no se enfrentan con situaciones de apremiantes necesidades. Pero la guerra, que suprime la facilidad de la vida cotidiana, es un maestro de duras facciones y modela sobre las situaciones las pasiones de la mayoría. Las ciudades, pues, eran presa de la guerra civil, y aquellas que vinieron posteriormente, a la vista de lo ya sucedido, llevaban mucho más allá que las primeras la revolución de sus principios, tanto por el refinamiento de los ataques como por la violencia de las represalias. Se cambiaba incluso el sentido usual de las palabras para justificar sus actos. Una audacia irreflexiva era considerada como un arrojo incondicional de camaradería, la vacilación prudente como excusa de cobarde, el juicio como máscara de los débiles y una inteligencia completa como una completa incapacidad de acción. Los impulsos precipitados fueron considerados como cualidad viril y la precaución frente al adversario como un bello pretexto para sustraerse al peligro. El irascible obtenía la confianza y el que se le oponía era considerado sospechoso. El que tramaba un complot que tenía éxito era inteligente, y el que había descubierto uno era más hábil aún todavía. Es pues en Corcira
en donde primero se pusieron de manifiesto la mayoría de esas audacias, y cuantos crímenes cometían los hombres gobernados tiránicamente, más que con moderación, cuando se les abría la puerta a la venganza tomando represalias, los que, anhelando liberarse de una prolongada pobreza, querían apoderarse de los bienes del vecino, y los que, en fin, cometían inexorables crueldades no por tener más, sino que, a pesar de encontrarse en situación de igualdad con sus enemigos, se veían arrastrados por una ciega rabia. La vida de la ciudad se trastornó por esta crisis, y la naturaleza humana, que de por sí tiende a la transgresión de las leyes, gana su victoria sobre estas y se complace demostrando que no domina su cólera, que es más fuerte que la justicia y que hace la guerra a toda superioridad. Y los hombres, cuando se trata de vengarse, no vacilan en abolir las leyes comunes a todos y que salvaguardan las leyes en caso de necesidad y no las dejan por si algún día, en el peligro, tienen necesidad de ellas. Tucídides relata la guerra civil de Corcira, donde los atenienses apoyaron a los demócratas que exterminaron a los oligarcas. Para apoyar la revuelta, los atenienses se habían trasladado al mar Jonio, y luego de la revuelta de Corcira, finalizada la misma, los atenienses aprovecharon que habían trasladado la escuadra y desembarcaron en Sicilia. En parte, buscaban presionar a Siracusa para que le pusiera fin a las exportaciones de grano con destino al Peloponeso. Sicilia fue durante toda la antigüedad uno de los más grandes graneros de todo Occidente. Pero por otro lado también los atenienses lo que estaban haciendo era tantear las posibilidades de incluir a Sicilia en su imperio. Pero Sicilia, dominada por Siracusa, que siempre estuvo bajo un gobierno tiránico, era una potencia. Por lo tanto, fue más que nada una forma de ir tanteando el panorama. Pero ante la frustrada expedición, los atenienses destituyeron al jefe de la expedición, Eurimedonte, le impusieron una multa y desterraron a los otros dos estrategos que habían participado en la expedición. Por otro lado, el general ateniense Demóstenes, que no hay que confundir con el famoso orador del siglo IV, cuando se dirigía con parte de la escuadra hacia Corcira a apoyar la sublevación, se vio envuelto en una tempestad que lo arrastró hasta las costas de la mítica ciudad de Pilos, aquella ciudad de la Ilíada gobernada por el rey Néstor. Pilos estaba ubicada a tan solo unos 74 kilómetros de Esparta. La ciudad estaba situada en una cumbre donde Demóstenes y sus hombres construyeron un pequeño fuerte y aprovechó la ocasión para intentar organizar una sublevación de los ilotas contra los espartanos. Al tomar noticia de lo que estaba pasando, los espartanos enviaron una fuerza y ante la imposibilidad de tomar el fuerte que había construido Demóstenes, se dirigieron a la minúscula isla de Facteria situada frente por frente a la ciudad. Los atenienses derrotaron a los espartanos en una batalla naval, por lo que dejaron totalmente aislados a las tropas espartanas en la isla de Facteria. Entre ellos se encontraban 120 espartiatas, familiares e hijos de los gobernantes espartanos. El gobierno lacedemonio, queriendo recuperar a sus soldados, envió inmediatamente una embajada a Atenas solicitando un armisticio. Atenas, a cambio, le solicitó que devolviesen ciertos territorios que Esparta le había arrebatado, lo cual los espartanos se aprestaron a evaluar. Pero según Tucídides, Cleón, que estaba presente en la asamblea, adoptó una actitud muy agresiva, haciendo fracasar las negociaciones que hubiesen sido muy favorables para Atenas y le hubiesen significado, al menos en los papeles, una victoria. Los soldados peloponesos, aislados en la isla, estaban totalmente desprovistos de agua dulce,
así como de alimento alguno. Y ante la desesperada situación, desde Esparta empezaron a ofrecer premios a aquellos hilotas para que, nadando o buceando en la oscuridad de la noche, les llevaran grano, miel, así como agua. Por su parte, los atenienses sabían que el tiempo también jugaba en su contra, ya que el invierno estaba próximo a llegar y ante las inclemencias del tiempo sería difícil mantener un bloqueo naval. Entonces Cleón se trasladó personalmente hasta Pilos, donde trabajó en colaboración con el general Demóstenes, y con un número muy superior de tropas hostigaron desde lejos, con flechas, jabalinas y piedras, a los espartanos, que estaban acorralados en la cima de una colina, sin alimento, sin agua, y luego de 40 días los espartanos finalmente se rindieron por primera vez en su historia. Los atenienses lograron capturar a 292 peloponesos y 120 espartanos. Los espartanos le ofrecieron la paz nuevamente, a cambio del intercambio de rehenes, cosa que los atenienses nuevamente rechazaron. Los atenienses, lo que decía Cleón, era que sabían que con estos rehenes en su poder, los espartanos abstendrían de las invasiones al Ática. Ahora, ante esta inesperada victoria, los atenienses empezaron a cobrar ánimo y comenzaron a hacer una ofensiva por tierra. En primer lugar, ocuparon el puerto megarense de Nicia y se apoderaron también de la isla de Citera, una isla ubicada frente a las costas de Laconia. Atenas empezaba a cobrar valor en las batallas terrestres, pero en el 424 sufrieron una importante derrota contra los beocios, en Delio. Fue en esta batalla donde Alcibíades le salvó la vida a su maestro Sócrates. Esparta ahora sabía que poner un pie en el Ática sería poner en peligro la vida de los rehenes. De entre los espartanos surgió una emergente y prometedora figura conocida como Brásidas. Brásidas tenía la idea de llevar la lucha fuera del territorio ático y llevarla hacia Tracia y Macedonia, donde los atenienses tenían una cantidad de colonias y ciudades aliadas. Según nos cuenta Tucídides, a diferencia del prototipo de hombre espartano, Brásidas era un elocuente y carismático orador. Este fue enviado a la región calcídica para sublevar a las polis miembros del imperio ateniense, que les prometió la colaboración espartana y la no injerencia en los asuntos de sus propios gobiernos, permitiéndoles seguir con el gobierno que ellos quisieran. Brásidas entonces se dirigió a Anfípolis, una colonia de Atenas ubicada en un punto sumamente estratégico, rodeada totalmente por agua. Era una fuente indispensable para Atenas de madera para la fabricación de barcos, así también como rica en recursos y rentas. Y mediante una traición que concertó con algunos ciudadanos, Brásidas consiguió que en 24 horas la ciudad se pasara a su bando. La pérdida de Anfípolis puso en pánico a los atenienses, quienes desterraron a uno de sus generales que había fondeado frente a las costas de Tasos cuando Anfípolis se pasó de bando, al historiador Tucídides. El destierro de Tucídides, si bien le debió significar un muy fuerte impacto, fue sumamente importante para el desarrollo de esta obra, la Guerra del Peloponeso, que la conocemos principalmente a través de su obra, porque le permitió a Tucídides contar con una pluralidad de perspectivas y fuentes que, de haberse mantenido en el bando ateniense, no hubiese conocido. Se dice incluso que llegó a conocer personalmente a Brásidas, el general espartano. Tras la captura de Anfípolis, los contendientes acordaron un armisticio que sería de un año. Atenas quería comenzar a fortificar y enviar guarniciones a varias polis cercanas de Anfípolis para que no siguieran la suerte de esta ciudad. Y Esparta tenía la esperanza de recuperar a los rehenes que estaban cautivos en Atenas. Las partes acordaron el armisticio de un año, y cuando el mismo terminó, en el año 422,
Cleón, el ateniense, llegó a Tracia con una fuerza de 30 barcos, 1200 hoplitas, 300 jinetes y otras tropas aliadas de Atenas, aunque no se sabe el número exacto. Brásidas, por su parte, contaba con unos 2000 hoplitas, cuya inmensa mayoría eran mercenarios tracios, así como unos 300 soldados de caballería, y según cuenta Tucídides, Brásidas no sentía que podía derrotar a Cleón en una batalla campal, ya que sabía que las tropas de Cleón habían sido seleccionadas entre las mejores, y eran al menos superiores en entrenamiento y valor. Debía, por tanto, valerse de la astucia para obtener alguna ventaja. Cleón estaba en las afueras de Anfípolis, había formado a sus tropas y estaba esperando por los refuerzos que le había prometido el rey Perdicas de Macedonia, que una vez más se había vuelto a pasar al bando ateniense. Brásidas colocó sus tropas tras las puertas de la ciudad, y cuando los exploradores atenienses vieron un gran número de piernas y vasos de caballo bajo las puertas de la ciudad, informaron a Cleón, quien, pensando que Brásidas atacaría, comenzó una retirada bien organizada. Brásidas había ocultado unas tropas, y cuando el ejército ateniense comenzó a girar de forma totalmente imprevista, atacó al ala de la formación que había quedado desprotegida. En ese punto Brásidas salió de Anfípolis y cargó contra las desorganizadas tropas atenienses que se retiraban. Los atenienses estaban completamente desorganizados y habían perdido la formación. En medio de la confusión, Brásidas fue herido de muerte por una jabalina de un peltasta, y Cleón murió también cuando fue atacado por el comandante espartano Cleáridas. El ejército ateniense entero huyó a Ión y, según cuenta Tucídides, aunque murieron unos 600 soldados, lograron llegar hasta el puerto. Dice Tucídides que por parte de los espartanos murieron solamente 7. Luego de 10 largos años de enfrentamientos, Atenas y Esparta estaban extenuadas. Atenas se tenía que hacer presente en varios puntos a la vez de su inmenso imperio. En muchas ocasiones, la simple presencia de su ejército era suficiente para convencer a aquellas polis disidentes, pero en otras no, y esto se traducía en un combate con los peloponesios. Atenas se vio obligada a construir fuertes en muchísimos puntos del imperio para reafirmar su posición. La guerra estaba siendo excesivamente cara en recursos y hombres, y los ciudadanos querían volver a sus tierras de cultivo, a cultivar la vid y el olivo y a vivir sus vidas tranquilas. La Liga de Delos, por otra parte, se había formado para combatir a los persas, no a los peloponesos, y con tal fin los aliados hacían sus aportes, pero ahora se desangraban luchando en una guerra contra los propios griegos. Además, fueron muchas las ciudades en la Calcidia que se pasaron al bando contrario, y ante la pérdida de Anfípolis, los atenienses tenían miedo que esto alentara a las otras ciudades a pasarse al bando espartano. Por su parte, Esparta había comenzado la guerra pensando que la misma sería breve, y tras 10 años de guerra, Atenas parecía aún más fuerte. Por otra parte, también estaba a punto de vencer el plazo en un armisticio de paz, en un acuerdo de paz, de 30 años que habían firmado con la ciudad vecina de Argos. Y tenían miedo, sospechaban que una vez que venciera ese plazo, algunas ciudades del Peloponeso se pasaran al bando argivo, cosa que efectivamente luego sucedió. Además, estaban cautivos en Atenas unos 120 espartiatas, muchos de los cuales eran de las primeras familias de Esparta y familiares de los gobernantes, y tenían la esperanza de que volviesen algún día. Esparta, además, siempre tuvo dos problemas. Uno era que desde hacía años el propio sistema social espartano, cerrado, inamovible, los ciudadanos vivían en cuarteles y tenían prohibido el matrimonio hasta los 30 años. Por otra parte, las batallas y las calamidades que conlleva la guerra
comenzaron a ocasionar un problema de muy baja natalidad. Por lo cual, la población de ciudadanos, los conocidos como espartiatas, a lo largo de las décadas fue decreciendo. Por otra parte, estaba el tema de los ilotas. Estos seguían siendo una amenaza latente en el seno de su propia polis. Tucídides cuenta que el asunto siempre lo estuvo en guardia, y cuenta que fue por aquella época cuando los lacedemonios corrieron la voz entre los ilotas que aquellos que habían prestado más y mejores servicios en la guerra debían hacer examinar sus títulos para obtener la libertad. Los espartanos hicieron esto convencidos de que aquellos que se consideraban más dignos de obtener la libertad serían también los más propensos a sublevarse. Designaron entonces a 2000 de entre los ilotas que pensaban que habían hecho los méritos suficientes para obtener la libertad, les otorgaron coronas y los hicieron dar vuelta a los santuarios en señal de que ya eran libres. Pero al día siguiente, misteriosamente, desaparecieron, sin que más nadie sepa de ellos. Así fue como los contendientes, la Liga del Peloponeso y la Liga de Delos, pero principalmente Atenas y Esparta, agotados, luego de 10 años de guerra, en el año 421, sin Cleón y sin Brásidas, que habían alentado la guerra, lograron firmar una paz, conocida como la Paz de Nicias, en honor al ciudadano ateniense que llevó adelante la negociación por parte del bando ateniense. Los términos de la paz firmada debían ser respetados durante al menos 50 años. Atenas mantenía el imperio que poseía al comienzo de la guerra, con la excepción del puerto de Nicia en Megáride, el cual se le permitía que lo retuviese. Esparta, por su parte, debía devolver Anfípolis, mientras que Atenas estaba obligada a abandonar Pilos y la isla de Citera, y a liberar a todos los prisioneros de guerra que había capturado en Esfacteria. Así comenzaba un breve periodo de paz conocido como la Paz de Nicias.